El pozole es uno de los platillos más mexicanos que existen. Es un platillo prehispánico que, después de la conquista, incluyó la carne de cerdo como ingrediente principal. El pozole, del náhuatl pozoli, traducido al español como hervido o espumoso, es un caldo hecho a base de maíz, regularmente del tipo cacahuacintle, al que se le agrega, según la región, algún tipo de proteína como carne de cerdo o pollo. E incluso existen versiones vegetarianas que utilizan setas o champiñones. También existen diferentes tipos de pozole, como el verde, del estado de Guerrero, el blanco, de Michoacán, y el rojo, de Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Tlaxcala. La versión más tradicional en México es al estilo Jalisco: pozole rojo con carne de cerdo. Los ingredientes y cantidades de la receta los pueden encontrar en la descripción del video. También encontrarán un resumen del procedimiento. Sin más preámbulos, iniciemos con la receta. Para nuestro pozole vamos a utilizar una combinación de diferentes partes del cerdo. 2 kilogramos 4 libras de espinazo de cerdo, rebanada en trozos gruesos. En caso de no conseguir el espinazo, se puede sustituir por costilla de cerdo. 1 kilogramo 2 libras de costilla de cerdo, igualmente en trozos. Un kilogramo 2 libras de cabeza de lomo. La cabeza de lomo se puede sustituir por pierna de cerdo. Dos manitas de cerdo cortadas en 4 pedazos. Medio kilogramo de cabeza de cerdo. Si no encuentra la cabeza de cerdo en su carnicería, puede sustituir por otras 2 manitas de cerdo adicionales. Huesos de cerdo. Si compra la carne con un carnicero, pídale que le regale huesos para el caldo. A mí me regalaron 1 kilogramo de hueso de codillo de cerdo. Ahora vamos a rostizar las manitas, la cabeza y los huesos de cerdo. Al rostizar estos ingredientes, liberarán todo su sabor cuando los estemos cocinando en nuestro caldo. Precalentamos nuestro horno a 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit y metemos las manitas, la cabeza y los huesos en una charola a rostizar por 45 minutos. Mientras rostizamos nuestros ingredientes, en una olla con agua hirviendo, agregamos el resto de la carne, el espinazo, la costilla y la cabeza de lomo. Dejamos que hierva de nuevo y dejamos cocinar por 10 minutos. A este procedimiento se le conoce como blanquear. Al utilizar este método, eliminamos las impurezas de la carne, por lo cual no se generará espuma al momento de estar en la cocción larga. Para nuestro pozole, utilizaremos 2 kilogramos de maíz, del tipo cacahuacintle, precocido. Ustedes lo van a poder encontrar en cualquier supermercado o tienda de productos mexicanos, y regularmente viene empacado en bolsas de plástico al vacío. El maíz viene limpio de origen, sin embargo, necesitamos asegurarnos de eliminar las cabezas negras que aún vengan en los granos de maíz. En un recipiente, agregamos el maíz con agua fría. Lo agitamos con las manos para que se terminen de liberar las cabezas negras de los granos y repetimos este procedimiento hasta que el agua quede transparente. De esta manera, nuestros granos van a poder reventar en el pozole y a su vez eliminaremos el exceso de almidón del maíz. En una olla que sea lo suficientemente grande, agregamos agua potable, la suficiente para cubrir toda nuestra carne, y la ponemos a hervir. En cuanto el agua hierva, agregamos las manitas, la cabeza y los huesos rostizados. Dejamos que hierva de nuevo, bajamos la llama de la estufa al mínimo y dejamos cocinar por 1 hora. Pasada la hora, agregamos el resto de la carne que teníamos reservada. El maíz previamente lavado, una cabeza de ajo entera,
una cebolla blanca mediana entera, la mitad de un puerro, 4 hojas de laurel secas y dejamos cocinar a fuego lento por 3 horas. La salsa con la que se condimenta un pozole rojo tiene como ingrediente principal el chile guajillo. Para la cantidad de carne que estamos cociendo, vamos a utilizar 12 chiles guajillo secos. El chile guajillo también es conocido como chile chilaca, mirasol seco o gualachero. 4 chiles anchos secos. El chile ancho también es conocido como chile mulato o chile color. Una cucharada de granos de pimienta gorda y negra. Una cucharada de orégano. Media taza de sazonador o caldo de pollo en polvo. Y la cebolla, la cabeza de ajo y el puerro que retiramos del caldo. Con la ayuda de unas tijeras, cortamos los chiles secos por la mitad y les retiramos las semillas y las venas. En un sartén a fuego bajo tostamos nuestros chiles. Debemos tener cuidado de que no se quemen, ya que la salsa quedaría muy amarga, así que hay que estar volteando los chiles para que se tuesten parejo. En cuanto tomen un color tostado, pasamos los chiles a remojar en una olla con agua muy caliente. Después de 10 minutos de remojo, en la licuadora agregamos los chiles junto con la mitad del agua en que se estuvieron remojando. Y el resto de los ingredientes: el orégano, la cebolla, junto con la cabeza de ajo y el puerro, el sazonador o caldo de pollo en polvo y sal. Yo le puse 3 cucharadas de sal marina ahumada. Licuamos por 5 minutos y colamos nuestra salsa en un recipiente. Para aprovechar todo el sabor de nuestros chiles, vamos a utilizar el puré que quede en nuestro colador. Lo regresamos a la licuadora, agregamos el resto del agua en que se remojaron los chiles, volvemos a licuar y colamos de nuevo nuestra salsa. Las manitas, la cabeza y los huesos llevan cocinándose 4 horas, el resto de la carne 3. En este momento nuestra carne debe de estar deshaciéndose. Añadimos nuestra salsa al caldo y dejamos cocinar por 1 hora adicional, para un total de 5 horas. En esta última hora se van a combinar todos los sabores que hemos creado con la cocción lenta de la carne y con el sazón de nuestra salsa. Al final de la hora de espera, hay que rectificar de sal y agregar más de ser necesario. Existen diferentes formas de preparar un pozole. Les voy a enseñar la manera en que comúnmente se hace en la Ciudad de México. Cebolla blanca o morada, picada finamente, rábanos, lechuga, limón, orégano seco, y como el chile guajillo no es muy picante, le voy a agregar salsa pozolera de chile puya. Esta salsa está hecha a base de aceite de aguacate, chile puya seco, tostado y ajo, y complementa perfectamente con este pozole. En la descripción de este video les dejo el enlace para la receta de la salsa. Y para acompañar, tostadas de maíz con crema de leche, aguacate y salsa de chile puya. No se esperen a que sean las fiestas patrias.
Navidad o Año Nuevo. Usted puede preparar esta receta en cualquier ocasión. Es económica y rinde para 10 o más personas. Y muchas se van a servir más de una vez. Se los digo por experiencia. Espero que esta receta haya sido de su agrado y si la preparan, déjenos sus comentarios. Nos vemos en la siguiente receta de Cooking Daddies.